Saludo, tutor. Mi nombre es Juan David Zapata Cardona. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este corto video voy a dar la explicación de la fase final de la materia de guitarra. Entonces, acá, cuando escuchamos una obra para guitarra, muchas veces pensamos en quién la escribió, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a contar qué ha vivido la obra misma, porque las piezas musicales también tienen historia. Se graban, se malinterpretan, se rescatan, se usan en lugares inesperados y a veces hasta cambian de forma con el tiempo. En esta exposición les voy a compartir 5 historias reales, auténticas anécdotas, de 5 obras icónicas para guitarra, no de sus compositores, sino de las propias piezas, cómo surgieron, cómo se difundieron y por qué siguen sonando décadas o incluso siglos después. Entonces, la primera obra es La Alambrada, Recuerdos de la Alambrada de Francisco Tarrega. Anécdota o historia de la obra. Aunque se cree comúnmente que la obra fue compuesta en la Alhambra de Granada, no hay evidencia documental de que Tarrega la escribiera allí. Sin embargo, lo que sí es histórico es que la primera grabación conocida de esta pieza fue realizada en 1903 por Luis y Simón Ramírez, alumnos de Tarrega, en un cilindro de cera. Esta grabación es una de las más antiguas del repertorio guitarrístico y marcó el inicio de la difusión global de la obra. Además, la técnica del tremolo que define las piezas, 3 notas repetidas por los dedos I, M, A, mientras el pulgar sostenía una melodía. La alambrada se volvió tan emblemática que durante décadas fue usada como prueba de fuego para evaluar la madurez técnica de cualquier guitarrista clásico. En algunas competiciones internacionales del siglo XX, cuando se omitía recuerdos de la alambrada del repertorio, era considerado como una omisión grave. La segunda es Fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo. La anécdota: esta obra fue estrenada el 5 de marzo de 1958 en San Francisco, no en España como se cree, y contó con Andrés Segovia como solista y la Orquesta Sinfónica de San Francisco dirigida por Enrique Jorda. Su estreno fuera de Europa fue estratégico. En ese momento, Segovia buscaba consolidar la guitarra en los grandes escenarios estadounidenses, y la fantasía se convirtió en una herramienta clave para lograrlo. Curiosamente, durante los ensayos orquestales hubo confusión con el título. Algunos músicos pensaban que Gentilhombre se refería a Segovia en persona, pero Rodrigo aclaró que se trataba de una alusión a los danzantes y caballeros de la época del compositor barroco Gaspar Sanz, cuyas danzas inspiraron la obra. Desde entonces, cada interpretación de la pieza con orquesta suele incluir notas en el programa que explican su origen en las danzas del siglo XVII. Mi tercera obra es La Catedral de Agustín Barrios Mangore. Aunque originalmente Barrios compuso solo los 2 primeros movimientos, Preludio Saudade y Andante Religioso, en 1921 el tercer movimiento, Allegro Solemne, fue añadido más tarde, y durante años circularon versiones incompletas de la obra. En los años 50 y 60, muchos guitarristas interpretaron solo los 2 primeros movimientos, considerándolos una obra completa. Fue hasta los años 70, con la publicación de ediciones críticas basadas en manuscritos originales, que La Catedral se estableció definitivamente como una obra en 3 movimientos. Hoy tocar solo los 2 primeros se considera una versión abreviada, aunque aún se acepta en ciertos conceptos. Además, la obra ha sido usada en ceremonias religiosas en Paraguay y Argentina, no como pieza de concierto, sino como música litúrgica instrumental, algo poco común en el repertorio clásico de guitarra. Mi cuarta obra es Coyumbaba de Carlo Domenico. Coyumbaba no es solo el título de la obra, sino también el nombre de una península en la costa oeste de Turquía, lugar que Domeniconi visitó y que inspiró el sonido de la pieza.
Pero lo más curioso es que desde su publicación en 1985 la obra ha sido objeto de múltiples adaptaciones no autorizadas, incluyendo versiones para orquesta de cuerdas, dúos de flauta y piano e incluso sampleos en música electrónica ambiental. En 1993, una grabación de Koyumbaba se incluyó en un disco de música terapéutica para hospitales en Alemania, donde se utilizaba para inducir estados de relajación profunda. Esto generó una curiosa paradoja. Una obra concebida como desafío técnico y expresivo para conciertos se convirtió también en un recurso en contextos médicos y de bienestar, alejada de su entorno original. Y por último, cerramos con Sonata en la mayor, Domenico Scarlatti. Aunque Scarlatti escribió esta sonata para clave en el siglo XVIII, su popularidad en la guitarra se debe casi exclusivamente a la transcripción de John Williams en la década de 1960. Antes de esa versión apenas se tocaba en el instrumento. Lo notable es que Williams nunca publicó oficialmente su arreglo. Circuló durante años en copias manuscritas entre estudiantes y profesores, hasta que finalmente se incluyó en compilaciones autorizadas décadas después. Además, la obra fue usada en la banda sonora de un documental de la BBC sobre la historia del barroco español en 1972, lo que ayudó a consolidar su asociación con la guitarra en la imaginación del público. A pesar de no haber sido escrita originalmente para este instrumento, hoy muchos oyentes asumen erróneamente que es una obra original para guitarra. Muchas gracias.